esta charla les trataré de dar una idea de la historia de los agujeros negros y primero les voy a dar un resumen de la charla. La idea es entender qué son los agujeros negros y cómo la relatividad general predice los agujeros negros. Y esta historia está... Bueno, hubo muchos eventos en los cuales los creadores de una cierta teoría después tuvieron ideas equivocadas acerca de los agujeros negros. Por ejemplo, Einstein, que descubrió la teoría de la relatividad general, no creyó en los agujeros negros, pensó que era una predicción equivocada y que no debían existir. Pero efectivamente otra gente, otros investigadores, se dieron cuenta que efectivamente los agujeros negros existían y podían ser producidos por el colapso de estrellas muy masivas. Después Hawking hizo la famosa predicción de que los agujeros negros no son realmente negros, que puede haber agujeros negros rojos o blancos. Veremos por qué es esto. Y también pensó que implican que la mecánica cuántica está mal, que los agujeros negros eran incompatibles con la mecánica cuántica. La teoría de cuerdas, por otro lado, dice que los agujeros negros son consistentes con la mecánica cuántica, y también estas investigaciones llevaron a encontrar una relación entre la gravedad y la física de partículas. De esto se tratará mi charla, pero comenzaremos bastante atrás, describiendo un poco aspectos de la relatividad y cómo fluye el tiempo. Entonces, primero vamos a hablar un poco de la relatividad especial, que lo que dice es, esto es lo que Einstein... Bueno, la relatividad especial, Galileo fue el primero que la enunció, es que dos observadores que viajan a velocidad constante observan las mismas leyes de la física. O sea que si tenemos dos observadores que se están moviendo uno con respecto al otro, deben observar lo mismo. No hay ninguna consecuencia de un movimiento constante. Y esto lo experimentamos cuando vamos en un avión, por ejemplo, si nos miramos por la ventana no vemos que nos estamos moviendo. Pero con el descubrimiento del electromagnetismo parecía haber una ley de la naturaleza, en particular la ley que dice a qué velocidad se propaga la luz, que a primera vista parecería que dependiera de cómo nos estamos moviendo. Sin embargo, si aplicamos el mismo principio, Einstein lo que hizo fue aplicar el mismo principio y pensar que bueno, esa propagación, la velocidad de la propagación de la luz es un nuevo principio de la física y que esa velocidad debe ser la misma para todos los observadores. Entonces el nuevo principio es que existe una velocidad máxima de propagación de las señales y que esa velocidad máxima es la velocidad de la luz. Esto es un nuevo principio de la física y eso, en conjunción con el primer principio de la relatividad, da lugar a lo que llama relatividad especial. Ahora, si tenemos la luz y tenemos dos observadores que se mueven uno con respecto al otro, pensaríamos que deberían observar una velocidad distinta. ¿Está bien? Eso es lo que pasaría, por ejemplo, si vemos una onda en el mar, unas olas, si nos movemos con respecto a las olas, vemos una velocidad distinta. El que está en la orilla ve una velocidad, el que está en un barco moviéndose ve una velocidad distinta. ¿Está bien? Pero con la luz no pasa eso, ambos ven la misma velocidad, y eso logra ocurrir porque las longitudes como que se contraen. Este segundo observador, visto desde el punto de vista del primero, es más chiquito, y el tiempo también pasa a una velocidad distinta para los dos observadores. Para el observador que se está moviendo, el tiempo pasa un poco más lento. Y esos dos efectos implican que ambos realmente ven la misma velocidad. Y bueno, esto es algo que ocurre y bueno, así es como funcionan las cosas. No es muy intuitivo, no es lo que pasa para una onda común, no es lo que pasa para el sonido, pero sí es lo que pasa para la luz. Entonces, la percepción del tiempo depende de cómo nos movemos. Esa es la primera consecuencia. Está la famosa paradoja de los mellizos, donde tenemos dos mellizos que nacen al mismo tiempo, y a uno lo movemos con respecto al otro y lo volvemos a traer, y después de hacer todo eso, si lo movemos suficientemente rápido, el que se movió va a ser más joven. El tiempo depende de cómo nos movemos. Esta es la relatividad especial. Ahora vamos a describir una cosa que parece no tener mucho que ver con el tiempo y esas cosas a primera vista, que es la gravedad. Una de las fuerzas más obvias de la vida cotidiana es la fuerza de la gravedad, y en forma inocente uno pensaría que un objeto más pesado cae más rápido que uno más liviano. O sea, Aristóteles decía que si le agarramos una bola de cañón y una pluma, la bola de cañón cae más rápido que la pluma. Y si hacen el experimento, efectivamente eso va a pasar. Y bueno, si hacen el experimento, sí, eso pasa, ¿no? Eso es lo que pasa si uno hace esas dos cosas.
Sin embargo, Galileo lo que se dio cuenta es que todo cae de la misma manera una vez que eliminamos la resistencia del aire. O sea, la pluma cae más despacio porque se frena por el aire, pero si eliminamos al aire y lo hiciéramos en el vacío, las dos deberían caer exactamente de la misma manera. Esto es lo que pasa si eliminamos la resistencia del aire, y de hecho los astronautas que fueron a la Luna hicieron este experimento y efectivamente funciona. Bueno, si no funcionara no hubieran llegado a la Luna. Pero bueno, funciona, y bueno, eso lleva a lo que se llama el principio de equivalencia, que es que dice que todo cae de la misma manera, independientemente de la masa, de la composición, todo bajo la fuerza de la gravedad se mueve de la misma manera. Eso no ocurre con otras fuerzas. Por ejemplo, si tenemos un campo eléctrico y tenemos una carga positiva o una carga negativa, se van a mover en forma distinta. La carga positiva va a ir para un lado, la carga negativa va a ir para el otro. O sea, no pasa para otras fuerzas, pero sí pasa para la gravedad. Para la gravedad la gravedad es totalmente democrática, trata a todos de la misma manera, todos caen exactamente igual. Por eso si tenemos, por ejemplo, en órbita a un astronauta o una nave espacial, ambos se mueven exactamente de la misma manera. O sea que no va a haber ningún movimiento relativo entre esos dos. O si uno está en caída libre, uno puede tomar un avión que se mueve en caída libre. Acá lo vemos a Stephen Hawking cayendo en caída libre en ese avión. Entonces, Einstein se dio cuenta, tratando de hacer una versión relativista de la gravedad, que la gravedad se debe uno puede pensar la gravedad como debida a la curvatura del espacio-tiempo. El espacio-tiempo no es plano como uno pensaría en forma obvia, sino que está curvo, y que un objeto pesado curva el espacio a su alrededor, y una partícula que se mueve en ese espacio sigue la trayectoria de menor longitud en ese espacio-tiempo curvo. Y el hecho de que todas las partículas caigan igual se debe a que todas las partículas se mueven en el mismo espacio-tiempo. Es una propiedad del espacio-tiempo y siguen la trayectoria de menor longitud en ese espacio-tiempo. Por eso todas se mueven exactamente de la misma manera. Acá tenemos la partícula que se va moviendo en ese espacio-tiempo curvo producido por la Tierra en este caso. Noten que es el espacio y el tiempo, ¿está bien? Ambos están curvos. En particular, el tiempo transcurre en forma distinta para dos observadores que están en un campo gravitatorio. Por ejemplo, acá tenemos a dos personas, una que está en el piso de arriba de un edificio, otra que está en el piso de abajo de un edificio. ¿Qué significa que el tiempo transcurre distinta? Significa que si ponen sus relojes y dejan transcurrir el tiempo, el reloj de abajo va a ir más despacio que el reloj de arriba. ¿Está bien? Ustedes pueden hacer este experimento con sus relojes y van a ver que no es cierto. Pensarían que no es cierto. Pero bueno, acá hay una fine print que dice que en realidad es por una parte en 10 a la 15. ¿Está bien? Hace falta un reloj muy preciso para poder ver este efecto en un edificio cotidiano, en un edificio común. Pero hay relojes tan precisos y se puede ver. ¿Está bien? Se puede ver este efecto. Entonces uno también tiene hay una versión de la paradoja de los mellizos, que si uno tiene un objeto pesado y uno toma el mismo mellizo y a uno lo mantiene cerca del objeto pesado y después lo vuelve a sacar, el que estuvo cerca del objeto pesado, el tiempo transcurre más despacio. O sea que si se quieren mantener más jóvenes, viven en el piso de abajo. Pero bueno, no los va a ayudar demasiado. Al poco tiempo de que Einstein hizo su teoría de la gravedad y escribió sus ecuaciones, este señor, Karl Schwarzschild, encontró la geometría en el exterior de un objeto esférico masivo. O sea, imagínense que tenemos un objeto esférico con nada, con vacío en el exterior. Encontró la geometría que ese objeto genera. En particular, esta geometría nos dice cómo transcurre el tiempo. O sea, una parte de la geometría es la geometría del espacio y el tiempo, nos dice cómo transcurre el tiempo. Entonces, una de las cosas que encontró este señor es que el tiempo transcurre aquí más rápido que aquí. O sea, aquí transcurre más despacio, debido al objeto este masivo, el espacio y el tiempo se curvan, y esa curvatura en particular dice que aquí, esa geometría nos dice que aquí el tiempo transcurre más despacio. Si mantenemos la masa fija y hacemos el objeto este masivo cada vez más chico, por ejemplo, si imaginamos una estrella que se hace más pequeña, manteniendo la misma masa, encontramos que este efecto
de que el tiempo se hace más lento, se hace más pronunciado. O sea, cada vez va transcurriendo más lento el tiempo. ¿Está bien? Hasta que llega un momento que, por debajo de un cierto tamaño, el tiempo parece no transcurrir en absoluto. ¿Está bien? Hay un momento en que si la estrella es menor que un cierto tamaño, el tiempo deja de transcurrir. ¿Está bien? Eso es lo que parece ocurrir. Esta geometría, que tiene esta propiedad donde el tiempo deja de transcurrir, se llama la geometría de un agujero negro. Esto a Einstein le pareció muy extraño y debía ser una singularidad, un problema de las ecuaciones, una aproximación inadecuada de sus ecuaciones y que en la teoría completa no iba a ocurrir. Pero después de mucho tiempo se entendió que efectivamente ocurre. Y no solo eso, sino que la geometría continúa detrás del horizonte. O sea, tenemos toda esta geometría fuera del horizonte y dentro la geometría también continúa. Alguien puede cruzar aquí el horizonte y nada le pasa al cruzar el horizonte. Sin embargo, o sea, alguien que viene de afuera puede caer dentro de este objeto, cruza este horizonte, no le pasa nada mientras cruza, pero una vez que cruza llega a un lugar que se llama la singularidad, que es un lugar donde la curvatura del espacio-tiempo se hace infinitamente grande, y ahí sí, la curvatura esa del espacio-tiempo lo despedazaría a ese observador que cae ahí. O sea que no es muy bueno caer dentro, ¿no? Y una vez que cruza el horizonte ya no puede escapar, no puede tener un cohete suficientemente poderoso que lo haga escapar. Una vez que cruzó el horizonte va a la singularidad. Esto quizás es un poco difícil de entender, entonces vamos a hacer una analogía con un río. O sea, pensar el espacio-tiempo como un río. Pensar el río como el tiempo ya es algo que va del tiempo de los griegos, se remonta a los griegos, pero bueno, es un comentario aparte. Imaginémonos un río que tiene la siguiente propiedad. Hay un río donde acá la velocidad es un poco más chica, se acerca a una catarata, la velocidad aumenta al acercarse a la catarata y después el río cae en una catarata. Ahora, imagínense que hay unos ciertos peces en este río y los peces pueden nadar a una velocidad máxima, que sería el análogo de la velocidad de la luz. ¿Está bien? Esa es la velocidad máxima a la cual pueden nadar los peces en este río. Ahora estos peces, en esta región donde la velocidad del agua es chica, estos peces pueden nadar hacia la derecha o hacia la izquierda. Pueden nadar en ambas direcciones y si hay un pez por acá puede nadar para arriba, ningún problema. Entonces estos son estos peces que pueden nadar para arriba. Ahora llega un momento que la velocidad del agua es igual a la velocidad del río. La velocidad del agua es igual a la velocidad máxima a la cual los peces pueden nadar. Entonces si tenemos un pez ahí, el pez no se puede mover hacia la derecha, se queda ahí y no puede moverse de ahí. Y si hay un pez que está a la izquierda de ese lugar, el pez irremediablemente va a caer en la catarata, no puede salir para afuera. Eso es lo que pasa en un agujero negro. El horizonte es análogo a ese lugar donde la velocidad la máxima a la cual nadan los peces es igual a la velocidad del agua. Pero no hay nada especial, un pez que está por ahí ni se da cuenta que está en ese lugar. Imagínense que es un río barroso donde el pez no puede ver para afuera ni nada. El pez va lo más bien ahí, lo más contento. Está lo más contento antes de caer las cataratas, cuando llegó a la catarata y ya no está tan contento. O sea, el horizonte es este lugar que si uno cruza no se puede volver a salir. Eso fue una de las cosas que se entendieron de los agujeros negros. Y es una región perfectamente razonable, ¿no? Nada especial pasa ahí. También se entendió que una estrella puede colapsar en agujeros negros si es muy masiva, muy pesada, o sea que pueden producirse en forma natural. Y que también hay objetos en el cielo que aparentemente son agujeros negros. Entonces simplemente para explicar este último punto, ¿qué son estos agujeros negros de verdad que se cree que existen en el cielo? Hay dos tipos que se producen, que sabemos que se producen naturalmente. Unos que se producen por el colapso de estrellas muy masivas, que tienen un tamaño del orden de 10 kilómetros. Ese es el tamaño del horizonte. Y hay agujeros negros que están en los centros de las galaxias, que son mucho más grandes, que tienen un tamaño de 1 millón a 1000 millones de kilómetros, el tamaño del sistema solar, los más grandes. ¿Cómo es que los vemos y cómo sabemos que existen esos agujeros negros? Bueno, en principio
podremos ver un agujero negro viendo cómo modifican la propagación de luz de estrellas distantes. Por ejemplo, si tenemos una estrella muy lejos y pasa un agujero negro delante, actúa como una pequeña lente, bueno, como una lente gravitatoria, una gran lente, y modifica la luz de las estrellas de atrás, y esa es una manera en la cual se detectan. Pero bueno, inicialmente también, de forma más común, se detectan porque esos agujeros negros están rodeados de gas, a veces vienen de otra estrella, por ejemplo acá hay un agujero negro y acá hay una estrella, y ese gas va cayendo dentro del agujero negro, y al caerse se calienta y emite radiación, como rayos X o incluso radiación electromagnética, y esa se puede ver, o luz, y esa también se puede ver, la podemos ver, y esa radiación tiene una característica que es que está de acuerdo con la teoría que dice que está cayendo dentro de un agujero negro. Entonces una manera también de comprobar de ver estos agujeros negros. Cuando uno ve con luz visible, lo que ve es la estrella grande que está ahí, el agujero negro estaría al lado de esa estrella grande. Esos son para los agujeros negros del tamaño de estrellas. Para los agujeros negros del tamaño de galaxias se ven a través de otros procesos. Inicialmente, la figura de la izquierda es una galaxia. Fíjense la escala de la figura, son 90.000 años luz, el tamaño de una galaxia. Vamos a escalas muchísimo más grandes que las anteriores. La gente encontró que de esas galaxias salían haces de partículas con muy alta energía, y con mucha energía total, que son esas cosas grandes que se ven arriba y abajo, que si ven la escala de nuevo son astronómicas, o sea, con un gran tamaño. Y después se puede con un telescopio mirar al centro de esa galaxia y ver cómo hay polvo que va cayendo dentro de ese agujero negro. Acá de nuevo es una escala bastante grande, de 400 años luz. El agujero negro sería un punto que apenas se podría ver en el centro. Esos son los que son muy grandes. Y se cree que muchas galaxias similares a la nuestra tienen el agujero negro en el centro, incluso la nuestra. O sea, ahora hay un programa activo de astronomía de estudiar el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Una pregunta es si son peligrosos los agujeros negros. Son peligrosos solo si uno cae adentro. O sea, la fuerza gravitatoria fuera del horizonte es similar a la que ejerce una estrella. Habíamos visto en el diagrama del principio de la geometría que encontró este señor Schwarzschild que la geometría fuera del agujero negro es idéntica a la geometría que produce una estrella. O sea que si al Sol lo reemplazáramos por un agujero negro, no nos caeríamos inmediatamente, seguiría la Tierra dando vuelta, etc. No veríamos al Sol, pero la fuerza seguiría siendo la misma. El agujero negro más cercano está a años luz de distancia, está bien lejos, o sea que no tenemos mucho peligro de caer. Y si nos preocupamos por la gravedad, es mucho más peligroso caerse en una escalera. Pero son buenos los agujeros negros para hacer investigaciones teóricas. Son especialmente buenos para hacer investigaciones teóricas, y de eso les voy a hablar en el resto de la charla. Los agujeros negros tienen unas propiedades interesantes, y la primera es que son muy universales. La forma de un agujero negro, visto desde afuera, es independiente de cómo se formó el agujero negro, y está solo caracterizado por su masa y por su velocidad de rotación. O sea, estrellas, hay muchos tipos de estrellas. Hay estrellas con la misma masa, hay estrellas de distinta composición química, de distintas temperaturas, de distinta composición, etc. Pero si toda esta masa la concentramos y la hacemos colapsar en un agujero negro, el agujero negro al cual dan origen es idéntico. Todos dan origen al mismo tipo de agujero negro. No tiene ninguna información de qué tipo de materia formó el agujero negro. Un agujero negro que está hecho por el colapso de agua es idéntico a un agujero negro hecho por un colapso de gas o de cualquier otra cosa. Esa es una de las propiedades. Los agujeros negros son propiedades básicamente del espacio-tiempo, no de la materia que los formó, no de la materia particular que formó los agujeros negros. Un agujero negro formado por materia oscura sería idéntico a un agujero negro formado por la materia ordinaria, por ejemplo. Son propiedades del espacio-tiempo. La segunda es una ley muy sencilla que ocurre ¿qué pasa cuando colisionan agujeros negros? Por ejemplo, supongamos que tenemos dos agujeros negros, y estos dos agujeros negros se chocan o se pueden chocar y colapsar en un nuevo agujero negro más grande, y cuando eso pasa, esos agujeros negros pueden emitir ondas gravitatorias, y eso es un poco difícil de calcular. No es tan fácil calcular qué pasa cuando vienen dos agujeros negros y salen estas ondas gravitatorias. Hay que resolver estas ecuaciones y
bueno, requiere cierto cálculo, se pueden hacer esos cálculos, son complicados. Entonces una cosa que se preguntó la gente al principio es, ¿podría ser que toda la masa inicial de estos agujeros negros se vaya toda a ondas gravitatorias? Por ejemplo, no se podría hacer este tipo de preguntas. Pero eso no ocurre porque hay una ley que encontró Hawking, que es que la ley de que el área del horizonte siempre tiene que aumentar. O sea, el área del horizonte final tiene que ser mayor que las áreas de los horizontes iniciales. Noten que la masa final puede ser menor que las masas iniciales, porque parte de la energía se puede ir en ondas gravitatorias, y solo una porción de la energía forma el agujero negro final, pero las áreas del horizonte tienen que ir aumentando. Entonces es una ley muy sencilla, muy fácil de enunciar, y sin embargo, las ecuaciones que gobiernan esto son complicadas, entonces es una ley sorprendente. O sea, una pequeña sorpresa de que hay unas leyes sencillas que gobiernan este proceso. Estas dos son propiedades interesantes de la teoría clásica de Einstein. Al incluir los efectos de la mecánica cuántica, hay una nueva sorpresa. Que son los agujeros negros blancos. O sea, antes quizás de hablar de los agujeros negros blancos, todo lo que dije anteriormente de la física clásica, etc., es todo perfectamente comprobado, o sea, encontrados agujeros negros, etc. Esto que voy a empezar a describir ahora son propiedades que uno puede deducir de la teoría, pero que todavía no han sido comprobadas experimentalmente, por razones que ahora van a ver. Bueno, entonces la sorpresa es que los agujeros negros podían ser blancos. Entonces, las leyes de la mecánica cuántica implican que los agujeros negros emiten una cierta radiación térmica. Y esta radiación térmica, voy a tratar de explicar después por qué, pero esta radiación térmica que dedujo Hawking teóricamente que debería existir, es tal que la temperatura a la cual se emite aumenta al disminuir el tamaño. O sea, si tenemos un agujero negro muy grande, la temperatura va a ser muy pequeña. Si tenemos uno más chiquito, la temperatura va a ser un poco más grande, lo vamos a ver como un cuerpo caliente, como rojo. Y si disminuye todavía más, lo podemos llegar a ver blanco. Si disminuye todavía más, lo vemos empieza a emitir rayos gamma, etc. Entonces, para darles algunos ejemplos de las temperaturas que tienen para distintas masas, por ejemplo, si hacemos un agujero negro de la masa del Sol, tendría una temperatura súper chica, de menos de una millonésima de grados Kelvin. Grados Kelvin es grados por encima del cero absoluto. O sea, es una temperatura súper chica. Para los agujeros negros que se producen naturalmente, que tienen masas mayores a la masa del Sol, este es un efecto muy pequeño, y esos agujeros negros en principio estarían emitiendo esta radiación, pero no la vemos porque hay más radiación, hay otros efectos térmicos de temperaturas más altas a su alrededor. Si queremos un agujero negro blanco, tenemos que hacer un agujero negro de la masa de 10 a la 18 kilogramos. Por ahí no es un número muy familiar, más o menos es la masa de un continente. Tomamos toda la masa que hay en América, la formamos en un agujero negro. Ese agujero negro va a ser bastante chico, va a tener el tamaño de la longitud de onda de la luz blanca, y va a emitir luz blanca. Lo veríamos un pequeño punto. La radiación total es alrededor de 1 miliwatt, lo veríamos, pero no es una linterna muy práctica, sería un poco pesada para llevar. De nuevo, la masa de un continente. Y no iluminaría demasiado, 1 miliwatt. Una linterna común ilumina más que esto. Pero bueno, los agujeros negros emiten esta radiación. Deducimos teóricamente que emiten esa radiación. Entonces, ¿por qué? Esta es una versión de por qué emiten esta radiación. Esto se basa en lo que se llama la mecánica cuántica relativa, en la cual las partículas pueden crearse y aniquilarse, se están constantemente creando y aniquilando. Entonces, en el vacío, si tenemos un espacio sin nada, la teoría esta cuántica nos dice que las partículas están constantemente siendo creadas y destruidas, se crean pares, uno con energía positiva y otro negativa, se dan cuenta que la energía se tiene que conservar, se aniquilan. Entonces, en el espacio plano tenemos esta conservación de la energía debe ser positiva y no hay una acreción neta de partículas. Porque esta partícula con energía negativa no puede vivir por mucho tiempo. Puede vivir por tanto le permita el principio de incertidumbre de Heisenberg. En presencia de un horizonte, lo que ocurre es que estas partículas se pueden crear, pero la noción de energía es distinta dentro y afuera, porque el tiempo pasa en forma distinta dentro y afuera del horizonte. Entonces, lo que es una partícula con energía negativa visto desde afuera, desde el punto de vista
del tiempo que transcurre adentro es una partícula normal con energía positiva y puede existir sin problema. Entonces esto hace que del vacío puedan salir estos pares y el par con energía positiva puede escaparse hacia infinito. Esa es la versión de por qué existe esta radiación de Hawking. Así es más o menos dicho en palabras cómo lo dedujo Hawking. Hawking lo dedujo a partir de ciertas fórmulas, que bueno, es una explicación coherente y lógica, etc. Pero bueno, requiere saber qué significan esas fórmulas. Esta es una explicación cualitativa de por qué ocurre. O sea que tenemos esa creación neta de partículas. Entonces, esto implica que si uno formara un agujero negro, recuerden que según la teoría clásica, si uno forma un agujero negro, lo único que puede hacer el agujero negro es crecer. Otras cosas le pueden caer dentro del agujero negro, nada que estaba dentro del agujero negro puede salir. O sea, el agujero negro va creciendo, el área del agujero negro va aumentando. Esa es la teoría clásica. Según la teoría cuántica, eso no es así. El agujero negro puede ir perdiendo masas y puede ir haciéndose cada vez más pequeño. ¿Está bien? Va emitiendo esta radiación, la radiación saca energía y va disminuyendo su tamaño. Entonces, los agujeros negros tienen una vida finita, van perdiendo energía y finalmente desaparecen completamente. Los agujeros negros grandes, como los astrofísicos de la masa del Sol o incluso hasta de la masa de la Tierra, vivirían mucho más que la del universo. Si formáramos un agujero negro con una masa igual a nuestro peso, del orden de, digamos, 100 kilogramos, él se evaporaría en menos de un milisegundo, un tiempo muy rápido, y sería peor que una bomba atómica. O sea, toda esa masa se convertiría inmediatamente en energía y radiación, y daría una explosión peor que una bomba atómica. Un agujero negro con una masa alrededor de la masa de una montaña, producido al principio del Big Bang, se estaría evaporando ahora. O sea, tardaría algo parecido a la edad del universo en evaporarse. O sea que si se produjeron esos agujeros negros al principio, se podría llegar a ver este efecto de la radiación de Hawking. Es una de las maneras en la cual se podría ver. No hay ninguna teoría muy convincente para decir por qué se crearon agujeros negros al principio del Big Bang con estas masas. Puede ocurrir, pero ¿por qué justo estas masas y no más grandes o más chicos? ¿Y por qué no los hemos visto hasta ahora? Etcétera. Pero bueno, esa sería una manera de verlos. Otra manera sería producir agujeros negros con masas mucho más pequeñas, pero eso es muy difícil producir esos agujeros negros con masas muy pequeñas. Pero esta radiación da lugar a ciertos problemas teóricos de consistencia entre la mecánica cuántica y la gravedad. Y ya vimos que parecería ser que la gravedad clásica y la cuántica implican dos cosas distintas. En la gravedad clásica los agujeros negros aumentaban de tamaño, en la cuántica disminuían, etc. Entonces, los problemas teóricos, hay dos problemas teóricos importantes. Uno es que de dónde viene el calor de los agujeros negros. Y la segunda es la pérdida de la información. Voy a describir estos dos problemas en las próximas dos transparencias. Voy a explicar de qué se trata. El principio es que cuando Boltzmann descubrió hace un par de siglos que la temperatura se debe al movimiento microscópico de las partículas que forman el sistema. ¿Está bien? Si tenemos el aire más caliente o un aire más frío, la diferencia es que en el aire frío las moléculas de aire se están moviendo lento y en el aire caliente se están moviendo más rápido. O sea, la única diferencia que hay entre aire frío y caliente es esta, ¿no? Si uno mete la mano en este se sentiría más caliente, la mano en aquel se siente más frío. Entonces, siempre que hay una temperatura hay cierto movimiento de partes del sistema. Esto ocurre para todos los objetos físicos que tienen una cierta temperatura. Uno va a cualquier laboratorio, mide temperatura y mirando, finalmente se da cuenta qué son las cosas que se están moviendo que dan origen a esa temperatura. En el agujero negro está esa pregunta de qué es eso. Hay una cantidad termodinámica que uno puede asociar al número de configuraciones de los constituyentes. O sea, uno tiene la temperatura que nos dice básicamente qué tan rápido se mueven, y hay una segunda cantidad relacionada que es de cuántas maneras uno puede arreglar esas pelotitas que veíamos antes dentro del recipiente. ¿Está bien? Eso se llama la entropía, es una especie de desorden que tiene el sistema. Cualquier sistema que está a una cierta temperatura tiene una cierta entropía. Y hay una ley de la termodinámica que nos dice cuál es la entropía si conocemos la energía y la temperatura. Es la primera ley y de ahí podemos calcular la entropía, que es el número de configuraciones del sistema.
Si lo hacemos para el caso del agujero negro, conocemos la temperatura, porque Hawking nos dijo cómo era la temperatura en función de la masa, y la energía es simplemente la masa total del agujero negro. Y de ahí podemos calcular la entropía. Y encontramos que la entropía es proporcional al área del horizonte. Cuanto más grande es el horizonte, más grande es la entropía. Es una fórmula sumamente sencilla, donde la entropía depende solo de la propiedad geométrica, que es esta área del horizonte. Es la área del horizonte medida en unidades, que tienen que ver con la constante de Newton, la constante de la gravedad, y que en términos de longitud es una longitud muy pequeña. O sea que para agujeros negros grandes, esta entropía es sumamente grande. Es mucho mayor que la entropía de cualquier sistema ordinario, como de un vaso de agua, o el aire, etc. Y una cosa que vemos que es interesante, que es que esa ley que Hawking había encontrado de que el área de los agujeros negros aumenta, se puede interpretar como la segunda ley de la termodinámica. O sea, los agujeros negros están respetando la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía debe aumentar. O sea, esa es una de las leyes, la segunda ley de la termodinámica. O sea que algo interesante es que todas estas leyes de la termodinámica siempre las deducimos, en sistemas físicos las deducimos de lo que se llama mecánica estadística, que era lo que habíamos visto en la transparencia anterior. El hecho de que las partículas se muevan, etc., implica estas dos leyes. Pero los agujeros negros parecen ser una solución única, es una única geometría, pero de alguna manera saben o están haciendo este promedio sobre los constituyentes microscópicos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son estos constituyentes microscópicos? De esto consiste el problema, encontrar cuáles son estos constituyentes, pero habíamos visto que el agujero negro era una propiedad del espacio-tiempo. O sea que estos constituyentes microscópicos tienen que ver con cuáles son los constituyentes del espacio-tiempo. ¿Cuáles son los átomos que forman el espacio-tiempo? De alguna manera estos átomos se están moviendo en un agujero negro su movimiento da origen tanto a la temperatura como a la entropía de los agujeros negros. El segundo problema es el problema de la pérdida de la información. Y esto tiene que ver con esa propiedad de universalidad que habíamos visto antes, que uno puede formar un agujero negro de distintas maneras, pero siempre se evapora de la misma manera. O sea, uno puede tirar distintas cosas de un agujero negro, pero siempre termina evaporándose, emitiendo la radiación. Este proceso de emisión de la radiación y pérdida de masa lo llamamos la evaporación del agujero negro. Entonces, si la mecánica cuántica se aplicara a la descripción de agujeros negros, uno en principio debería tener una descripción precisa de los agujeros negros, y lo que sale debe depender de lo que entra. En la mecánica cuántica la información se conserva, y si uno forma algo de distintas maneras, lo que obtiene al final también tiene que ser distinto. Entonces, si la mecánica cuántica fuera correcta, los aspectos térmicos surgirían solo en forma aproximada, no sería algo exacto. Y debería haber diferencias muy sutiles de la radiación que sale, que contienen la información de cómo se hizo el agujero negro. Por otro lado, si la información se perdiera, la mecánica cuántica habría que reemplazarla por algo. Y esto es lo que Hawking sugirió, que había que reemplazar la mecánica cuántica. Pero para poder ver efectivamente si esto es cierto o no, deberíamos tener una teoría que incorpore la gravedad y la mecánica cuántica y nos permita ver si efectivamente los agujeros negros se comportan de una manera o de la otra. Entonces esta teoría que junta la gravedad con la mecánica cuántica es la teoría de las cuerdas, que fue desarrollada por mucha gente. Entre los primeros en proponerla fue este señor veneciano, y después estos señores Schwarz y Green también hicieron otras cosas. Y una manera corta de decirlo es que se basa en reemplazar las partículas por pequeñas cuerditas, pero lo importante de esto es simplemente que permite describir la gravedad y la mecánica cuántica en forma consistente. También tiene otras propiedades como que puede unificar las interacciones, etc. Pero bueno, de esas propiedades no vamos a hablar hoy. En la teoría de las cuerdas uno puede tener una descripción muy precisa de espacios-tiempos con curvatura negativa. O sea, imagínense que uno tiene un cierto espacio-tiempo con curvatura constante y negativa. Esos espacios-tiempos, acá Escher es un pintor holandés, nos hizo este cuadro de un espacio con curvatura constante negativa. A veces se llama un plano hiperbólico. Hay espacios-tiempos, uno puede incorporar el tiempo, hay espacios-tiempos con curvatura constante negativa, y la física en esos espacios-tiempos se puede describir por una teoría en el borde sin partículas y sin gravedad. Entonces estos espacios-tiempos se pueden describir por medio de estas partículas que vienen en el borde. Estas partículas que vienen en el borde los podemos pensar como los átomos del espacio-tiempo que están describiendo el interior.
quizás una manera artística de demostrarlo es esto, donde tenemos la partícula que se mueve adentro, también en este espacio-tiempo, y por otro lado tenemos otras partículas que se mueven en la frontera de este espacio-tiempo. Ambas están gobernadas por leyes muy precisas, la de adentro por las leyes de la gravedad y la de afuera por las leyes de una cierta física de partículas que conocemos en principio en forma precisa. Y de la misma manera que podemos describir este espacio-tiempo, podemos describir agujeros negros dentro de este espacio-tiempo, y los agujeros negros dentro de este espacio no son más que partículas que viven en el exterior de este espacio-tiempo y que se mueven muy rápidamente, y la temperatura del agujero negro viene de la temperatura de estas partículas. Estas partículas se están moviendo, tienen una cierta temperatura, tienen un cierto número de configuración, o sea, tienen muchas configuraciones posibles, y eso da origen a la entropía del agujero negro. También todo se debe al movimiento de esas partículas. Entonces, lo que uno deduce de esto es que la teoría esta que vive en el borde es una teoría que obedece las reglas de la mecánica cuántica, y por lo tanto el agujero negro en el interior también obedece las reglas de la mecánica cuántica. O sea que los agujeros negros son consistentes con la mecánica cuántica, y no es como Hawking decía, sino que los agujeros negros respetan las leyes de la mecánica cuántica. Y esta es una de las predicciones de la teoría de las cuerdas, pero bueno, es una predicción muy difícil de comprobar porque habría que formar los agujeros negros, etc. Pero esto también nos da una nueva perspectiva sobre cómo es la estructura del espacio-tiempo. En conclusiones, bueno, espero haberles transmitido que los agujeros negros son objetos fascinantes, donde la curvatura del espacio-tiempo produce efectos muy dramáticos. Los agujeros negros, juntos con las leyes de la mecánica cuántica, producen desafíos muy interesantes, y entender esos desafíos nos ayuda a entender mejor cómo describir el espacio-tiempo en forma cuántica. Todo lo que describí en cuanto a los aspectos cuánticos de los agujeros negros son teorías, todavía no se han comprobado experimentalmente. Y esta teoría de cuerdas, que es una teoría en construcción que trata de describir los aspectos cuánticos de la gravedad, puede describir todos los aspectos cuánticos de los agujeros negros en forma consistente. Y finalmente, según esta relación entre la física de partículas y la gravedad, el espacio-tiempo es un concepto efectivo que emerge de las interacciones de partículas más elementales que viven en el borde. De alguna manera, los átomos que forman el espacio-tiempo en el interior son estas partículas que viven en la frontera. Bueno, aquí concluyo y muchas gracias.